Vamos a explicar o vamos a intentar explicar el principio de funcionamiento del transformador eléctrico. El transformador eléctrico es de una de las máquinas eléctricas basadas en los principios de inducción electromagnética más importantes o unas de las más utilizadas. Entonces, como también es una de las más sencillas en su funcionamiento, vamos a empezar por aquí para su explicación. Nosotros tenemos una bobina. Una bobina no deja de ser un cable enrollado en una barra de hierro por el que circula o puede circular una corriente eléctrica. Entonces, si nosotros tenemos una bobina por la que circula una corriente constante, el campo magnético que se va a generar también va a ser un campo magnético constante. Como hemos visto, la inducción electromagnética se produce cuando el campo magnético es variable. ¿Cómo conseguimos un campo magnético variable? Cuando la corriente es variable, es decir, cuando tenemos una corriente alterna, nosotros vamos a conseguir un campo magnético variable. Como vimos en los estudios de Faraday, un campo magnético variable producía en un conductor que estuviera próximo a él una corriente eléctrica variable. Y este va a ser el principio de funcionamiento de un transformador. Si nosotros tenemos una corriente variable, tenemos un campo magnético variable y en los conductores que estén próximos, ¿vale? Si nos fijamos, aquí tenemos dos bobinas colocadas sobre el mismo trozo de hierro. Si estas bobinas no están en contacto entre ellas, habría una separación física. Cada una de ellas pertenecería a un circuito diferente. Si nosotros alimentamos con una corriente variable la primera bobina, esta crea un campo magnético variable que va a inducir la aparición de una corriente en la segunda. Este sería el principio de funcionamiento de un transformador. Nosotros tenemos una bobina, por ella va a circular una corriente alterna. Esta corriente alterna es una corriente eléctrica variable que genera un campo magnético también variable y ese campo magnético que afecta o que somete a la bobina que tenemos aquí, va a generar la aparición de una corriente en esta otra bobina que físicamente está separada de ella. ¿Vale? Este es el principio de funcionamiento de un transformador. Este es un transformador y vamos a ver ahora la relación que hay entre el voltaje entre la primera y la segunda bobina. Nosotros vamos a llamar n al número de vueltas que tiene una bobina. Entonces, la relación entre el número de vueltas de la primera partido el número de vueltas de la segunda, vemos que aquí tenemos el doble de vueltas en la primera que en la segunda, va a ser igual, y esta es de las pocas, al voltaje en la primera partido por el voltaje en la segunda. Es decir, si la primera tiene 2000 vueltas y la segunda tiene 1000 vueltas, ¿qué le pasaría al voltaje de salida? El voltaje de salida va a ser la mitad que el voltaje de entrada. ¿Os dais cuenta, no? Si nosotros hacemos este cálculo, ¿vale? Para que se mantenga la relación, si esta tiene 220 voltios, la de salida va a tener 110. Este es el principio básico cuando trabajamos con un condensador, con un transformador, perdón, que aquí, a ver si consigo, es difícil, bueno, aquí, vale, entonces esta es la imagen que os tiene que quedar clara, que un transformador lo que hace es modificar el voltaje, cosa que es muy complicada. Habíamos hablado que era muy difícil modificar en una corriente alterna los voltajes, pues el transformador, dependiendo del número de arrollamientos, de vueltas que tenga el de entrada y el de salida, ¿vale? Voy a conseguir voltajes diferentes a la entrada que a la salida. Si la salida, el número de arrollamientos es menor que el de la entrada, el voltaje va a ser proporcionalmente más pequeño. Y con la corriente, con la intensidad pasa lo contrario, ¿vale? Si el voltaje, esto es muy importante también, si el voltaje se reduce a la mitad, la corriente se va
a multiplicar por 2, porque la potencia, y esto nos tiene que quedar claro, en un transformador eléctrico se mantiene constante. ¿Vale? Esto es algo que nos tiene que quedar muy claro. Este principio nos tiene que quedar muy claro. Y hasta aquí una explicación sencilla de lo que es el transformador. Recordamos, el transformador se encarga de modificar el voltaje de una corriente alterna. En función del número de espiras, vamos a aumentar entre la bobina primaria y la bobina secundaria. En función de la relación de espiras, vamos a modificar en la misma proporción el voltaje e inversamente proporcional vamos a modificar la intensidad.